Comenzamos con Mariana Corradini, periodistas, Buenas esta noches. emisión por UniTV para dialogar de política hoy con una invitada en piso que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, Carla Romano Roth. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Y también tenemos un invitado vía Zoom, que es el diputado nacional por Encuentro Federal, Ignacio García Aresca. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos en Periodistas, el canal de la Universidad Nacional de Villa María. Hola Mariana, buenas noches y también para mí es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Comenzar, legislador, para que nos des como una descripción de cómo se encuentran estas alianzas, estos pactos, bueno, estos poroteos que hemos visto también en la Cámara con los temas que están en agenda urgente. La semana pasada fue lo de la ley de financiamiento universitario, próximamente tenemos presupuesto. ¿Cómo se está reconfigurando ese escenario en la Cámara de Diputados de la Nación? La verdad que fue una situación donde nos ha pasado dos sesiones, más allá del universitario. Anteriormente tuvimos la sesión de los jubilados, donde un bloque como es el bloque libertario, junto con el bloque del PRO y una parte del radicalismo, encontraron los votos para darle la factibilidad que pueda seguir teniendo el veto del presidente. Después nosotros fuimos a una nueva sesión que fue lo de los universitarios, y lo que más llama la atención es que parte de esos diputados que habían votado al principio para el financiamiento de la ley universitaria, después cuando nos encontramos con el veto del presidente, fueron y acompañaron al oficialismo. Eso, la verdad que muchos lo pueden tomar como una victoria desde el oficialismo. Y nosotros lo que pensamos que no fue una victoria, sino que fue una pérdida muy grande, porque realmente estamos hablando de dos temas muy importantes, como es las jubilaciones y el financiamiento universitario. Esto es lo que nos hace poner realmente a trabajar en esta oposición dialoguista, porque si hay algo que hay que entender, que nosotros nos respetamos las instituciones, somos un gobierno que es republicano. Sabemos que un presidente fue votado por el pueblo en un acto democrático y vamos a esperar que termine su mandato. Pero no quiere decir que todo lo que el presidente o el ejecutivo diga, nosotros tenemos que acompañarlo. Entonces creo que esto de empezar a juntarnos desde la oposición dialoguista nos pone en una situación que ahora en el presupuesto vamos a tener miradas muy distintas de acuerdo a lo que recién empezaron a poner como presupuesto para el 2025. Está bueno lo que decís, Ignacio, porque precisamente lo que está demostrando el oficialismo es que tiene la posibilidad de sostener los vetos en el marco de los decretos de necesidad y urgencia, con lo cual pareciera que sea necesario en la agenda empezar a trabajar en reformular la forma en que pueden los decretos de necesidad y urgencia convertirse en ley, ¿no? Nosotros ahora, si vos te pones a mirar lo que fue la sesión del miércoles pasado, en donde le dieron a favor del veto del presidente, en un momento hicimos una moción donde la moción es que no puedas venir y puedas tener toda tu gestión por un decreto. Que vos vengas y tengas un DNU y al DNU puedas venir y lo puedas poner y puedas hacer tu gobierno con DNU. Lo que hicimos nosotros es empezar a trabajar en esa votación por la moción que tuvo la mayoría, es empezar a ver que muchos temas que van a salir en el DNU que sean regidos por una ley, porque si no, el DNU te va a dar la posibilidad de vos poder venir a hacer todas las modificaciones sin ser ley. Entonces, si vos tenés un DNU que no va a tener ninguna participación en el Congreso, no va a servir a lo que es la instancia nacionales, que son tranquilamente los tres poderes que tienen que ser independientes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, hoy con el DNU muchas de las acciones que están pasando no están dentro de esa división de poderes.
Y con relación al presupuesto, legislador, también hay algunas miradas bajo el agua que dicen que en realidad lo que quieren es seguir teniendo, digamos, la no aprobación de un presupuesto para tener esas facultades extraordinarias. ¿También se lee eso desde allí, digamos, desde la Cámara? Mira, tenés dos posibilidades. Tenés el de la aprobación del presupuesto del 2025 y la otra parte es no tener presupuesto y reconducir el del año 2023 para el 2024. Vos podés pensar que este año no tuvimos presupuesto, sino que estamos reconduciendo el que se había aprobado cuando el presidente era Fernández y el ministro de Economía era Sergio Massa. El año que viene, para el 2025, si no se aprueba ahora, se va a reconducir. Y yo creo que es un problema muy grave para nuestra Argentina no tener un presupuesto, porque el presupuesto es la guía, como nos pasa a cualquiera, de lo que vos vas a hacer dentro de tu gobierno. Yo fui intendente y sabés que tu presupuesto tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante para decir, bueno, dónde van las partidas, qué es lo que pensás, cómo vas a ir para adelante, qué inflación vas a tener, cuándo va a estar el dólar. Tener un parámetro por si del día de mañana querés alguna instancia de un fondeo internacional, lo primero que te va a pedir cualquier fondo internacional que vos tengas un presupuesto es tu línea de trabajo. Bueno, si vos no lo tenés, pasás a la otra parte, que es la reconducción de presupuesto, donde también tenés muchos problemas. ¿Por qué? Porque si vos tenés el DNU como lo tienen actualmente, van a poder hacer muchas de esas giros de partidas por medio del DNU. Lo que nosotros estamos planteando es que no vas a poder hacerlo, porque si no va a pasar como pasó con la CIDE, donde querían tener una partida en el aumento de partidas para la CIDE y sin pasarlo por el Congreso. Nosotros pedimos que se pase por el Congreso y se votó en contra. Bueno, esa es como estamos para adelante. Si vos me preguntas cómo está el presupuesto, es muy difícil en lo que vos mirás los números. Solamente te voy a decir el de educación para las universidades. Las universidades, el CIN, y el CIN son los 53 universidades, los decanos, le pasaron al gobierno que para el año 2025 necesitan 7,2 billones de pesos. No millones, billones de pesos para todas las universidades del país. El gobierno en el presupuesto puso 3,8 billones. Hay una diferencia enorme de billones. Entonces creo que no va a ser tan fácil, porque si ahora nos peleamos por un financiamiento de 730 millones, vos imaginate lo que va a hacer con billones. Está claro. Y después pasa lo mismo con las cajas jubilatorias. El monto que dan de cajas jubilatorias para las provincias, para las 13 provincias que no entregaron las cajas jubilatorias a la nación, sino que las tienen las provincias, también hay una diferencia muy grande y no sabemos de qué lugar y qué parámetro está tomando. Así que mañana tenemos la comisión de presupuesto donde va a ir el que hoy es el actual presidente de ANSES y le vamos a preguntar cómo va a ser con las cajas jubilatorias, lo que nos deben anteriormente, lo que nos deben de este gobierno, porque hasta el día de hoy no entregaron nada, ni un peso a ninguna provincia, ni siquiera para la armonización. Así que creo que va a ser difícil, porque obra pública tampoco nos van a dar, porque el FONIT tampoco lo están pagando las provincias. Yo creo que viene una situación donde el apriete o el ajuste viene para las provincias y los municipios, y eso nosotros no lo podemos permitir, que somos del interior. Está bueno lo que decís. Vos, Ignacio, sos quizás la principal espada política del gobernador Yal Llora. Compartieron incluso el gobierno de la ciudad del departamento San Justo. ¿Qué te pide Yal Llora? ¿Cuáles son los elementos innegociables para la provincia de Córdoba pensando en este presupuesto? Nosotros no podemos permitir la caja jubilatoria. Hoy, si uno se pone a ver todos los meses, pero todos los meses, hay un déficit de 18.000 millones. 18.000 millones que lo tendría que entregar la nación y que como la nación no nos entrega nada, lo tiene que hacerse cargo la provincia. Y esa provincia es la armonización de la caja. Cuando vos te hablan de la armonización de la caja, es lo que te tendría que devolver la nación a la provincia para que le paguemos a los jubilados. Pero yo siempre digo, el método que utilizan, los activos, nosotros los activos, pagamos para que le podamos pagar a los jubilados, a los pasivos.
¿Qué pasa? De Córdoba sale mucho dinero que va al ANSES. El ANSES lo divide, como pasa con Córdoba, como pasa por Santa Fe, como pasa por Buenos Aires, lo dividen en todo el país. Pero cuando tienen que armonizar las cajas provinciales que no se entregaron, hoy no están entregando nada. Entonces la provincia, que tiene sus activos pagando los jubilados, todavía tiene que hacer la erogación de 18.000 millones por mes. Hoy estamos a 10 meses de que el gobierno de Javier Milei es presidente. Nos deben solamente en este gobierno, sin mirar para atrás, 170.000 millones. Escuchá bien la palabra, 170.000 millones que nos debe el gobierno de Javier Milei a la provincia de Córdoba. Y anteriormente, en el gobierno de Alberto Fernández y todo, en total nos deben 540.000 millones a la provincia de Córdoba, que la provincia ha pagado para que los jubilados puedan tener la armonización y lo que le corresponde. Diputado. Entonces, eso es innegociable. Bien. Esto es ir, definir. Y después tenemos asignaciones específicas que nos va a pegar a todas las provincias. Y en esas asignaciones específicas, ¿qué es lo que está pasando? Yo a lo mejor vengo y te digo que vamos a tener esa asignación específica. Tiene un monto, donde el monto tiene asignaciones, pero después no lo ejecutan. Entonces, al no ejecutarlo, por más que te digan a Córdoba va a ir tantos millones, como no lo ejecutan, nosotros es lo mismo que no lo tuviéramos. Entonces se cae un montón de programas, como pasó con el programa del Fondo para Bosque, como pasó con varios programas que los Progresar, que también lo bajaron, no solamente para los niveles secundarios, sino para los universitarios. Bueno, son los programas que hoy no tenemos fondeos y que le vamos a preguntar cómo vamos a hacer. Está claro. Diputado, la última pregunta y cortita. A usted cumple su mandato como diputado nacional el año próximo. ¿Dónde se ve o dónde también el gobernador de Córdoba, por el vínculo, por la relación que ustedes mantienen desde lo político, pero también desde lo personal, dónde se ve usted o se dice que podría estar formando parte también del gabinete del gobernador Yarlora Llora? Mira, hoy soy parte de este gabinete, nada más que hoy me toca estar en Buenos Aires. El proyecto es seguir defendiéndolo para que Córdoba siga progresando, siga creciendo, que no nos bajemos de esta que tanto había empezado José Manuel de la Sota, después lo hizo Juan Schiaretti y hoy lo tiene Martín Yarlora, de darle una mejor calidad de vida a los cordobeses. Y yo voy a estar donde el proyecto me necesite, donde quiera el proyecto, porque yo soy un servidor público y estoy a disposición del proyecto y de los cordobeses. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado nacional. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y a disposición cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Hasta luego. Recordamos entonces que en nuestros estudios se encuentra la politóloga, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, Carla Romano Roth, con quien vamos a analizar gran parte de esto que nos dejó, digamos, como una descripción del escenario de la política nacional. ¿Ya volvemos, Carla? Perfecto. Tenemos en nuestros estudios a la docente investigadora de nuestra universidad, a Carla Romano Roth. Y estaría bueno, Carla, que nos ayude a pensar estas nuevas configuraciones que de alguna manera ya insinuó cómo se están estableciendo el diputado Aresca.
Bueno, hay muchas aristas para pensar las coaliciones políticas en el Congreso. Siempre pensamos que hay bloques políticos, eso es importante para resaltar. No hablamos de diputados más allá de sus partidos políticos muchas veces, ¿no? Y cómo se van reconfigurando a partir de lo que pasa por fuera del Congreso, como es el caso, bueno, quizás más reciente y más llamativo de Lourdes Arrieta, que estaba en la Libertad Avanza y ahora tiene su propio bloque que es FE. Y quizás por ahí pensar, bueno, cómo se van reacomodando en torno a los proyectos de ley, pero también más allá de esos proyectos de leyes, o en este caso, la posibilidad de tirar abajo un veto presidencial, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cómo muchos diputados de las provincias, como es el caso de Misiones y de Tucumán, cambiaron su voto o se abstuvieron o se ausentaron del recinto en la votación del 9 de octubre pasado, ¿no? Eso es importante pensar cómo la política informal que se da por fuera de esa discusión en el Senado o en las comisiones del Congreso va afectando esas votaciones, ¿no? Y que muchas veces superan a los discursos que se dan en las cámaras, las respectivas cámaras, como decía el diputado García Aresca, muchos que votaron afirmativamente por la ley en agosto, que fueron diputados de la primera votación, y que luego ahora en octubre se abstuvieron o votaron negativamente, ¿no? Y con relación a esto, Carla, vos lo decías, ¿no? Más allá de los legisladores como personas nominadas como nombre y apellido, están las alianzas y los partidos, pero también está la representatividad que el pueblo les dio a esas alianzas o a esos partidos. ¿Qué está pasando con esa disociación, digamos, con ese distanciamiento? Sí, se podría pensar como crisis de representación política, hablamos mucho en ciencia política de ese problema, es un problema de la ciencia política, que no es nuevo, sino que se empezó a hablar de ello hacia finales de los años 80, con otras características, por supuesto, ¿no? Porque ahora tenemos un nuevo aspecto que considerar, que son las redes sociales y cómo la política también se transita por lo virtual, aunque, bueno, muchos y muchas reneguemos de ese modo de hacer política, ¿no? O de ese modo quizás de expresar las ideas políticas. También otro aspecto para considerar respecto a ese alejamiento entre representantes y representados podría ser de una manera como pensar en números, ¿no? Constantemente, esto que tan novedoso es de la ciencia de los datos, ¿no? Y cómo se va avanzando en ese sentido. Pareciera que somos números, entonces todo lo que opinamos y cómo pensamos se traduce en porcentajes. Hay varias consultoras, ¿no? Últimamente, semanalmente, mensualmente, exponiendo resultados al respecto de opiniones del presidente Milei, acerca de decisiones políticas que se van tomando en la gestión, proyectos de leyes, ¿no? O inclusive opiniones controversiales que ha tenido el actual presidente desde su candidatura y en adelante, ¿no? Vos sabés que cuando te escuchaba recién, que también tiene que ver con lo que nos decía el diputado hace un ratito, el oficialismo demostró que tiene capacidad de daño para sostener vetos, pero no deja de ser una minoría. Para tener la iniciativa legislativa, más si se avanza en un proyecto de ley que modifique las condiciones por las cuales se aprueban los DNU, que esto se modificó en la época de Néstor Kirchner, también hay que decirlo, ¿cómo va a ser, cómo va a prosperar el gobierno si solo tiene una minoría que puede detener pero que no puede impulsar? No sé si es clara la pregunta. Sí, bueno, es para pensarlo, pero, por ejemplo, dar de baja ese veto presidencial a la ley de financiamiento universitario hubiese sido una excepcionalidad, ¿no? Nunca un veto presidencial pudo ser bajado por el Congreso, ¿no? Y hemos pasado por gobiernos que han tenido mayoría en diputados y o en senadores, y eso no ha sido posible. Y en este caso, con una minoría sí es interesante pensar justamente esa pregunta, pero bueno, ahí entra lo que se denomina en algunos lugares como oposición dialoguista, y bueno, estos partidos, estos bloques, que puede ser el PRO, que puede ser algunos diputados de la Unión Cívica Radical, ¿no? De alguna manera
haciendo estrategias o negociando con la gestión actual de Milei al respecto, ¿no? Me parece que ahí, vuelvo a lo que dije primero, me parece muy importante pensar en el peso que tienen las provincias y en relación a lo que decía también el diputado García Aresca, esto de parece que la responsabilidad va a terminar reposando sobre las provincias y los municipios, tiene que ver también con eso. Si el Estado Nacional se retira de ciertas responsabilidades que están asentadas en leyes y en nuestra Constitución Nacional, por supuesto, bueno, las provincias adquieren otro cariz y otra importancia que, bueno, pensando que somos un país federal, no deja de ser relevante para pensar, ¿no? Pensando también ya en el plano político partidario, ¿no? El rol de las provincias, decías vos, y también hay como emergencias en La Rioja, en el cordobesismo, si hablamos del Partido Justicialista, que, bueno, tuvo múltiples alianzas, coaliciones, y que ha presentado en los últimos días la posibilidad de, o por lo menos la aspiración de Cristina Fernández ser la presidenta, presidir el partido. También eso está en juego, el valor de las provincias y, como decías vos, los partidos provinciales o por lo menos los referentes del peronismo del interior. Sí, está en juego, pero también hay que pensar que el Partido Justicialista Nacional, muchas veces su desarrollo estuvo más vinculado al PJ Buenos Aires y no tanto a los PJ provinciales, ¿no? También pensar en que el peronismo es un movimiento y que el PJ se piensa como una herramienta para la política partidaria, para ocupar cargos en el Estado, para gestionar el Estado, pero como ha señalado al momento en que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner expresó su interés en presentarse como candidata al PJ Nacional y inmediatamente desde el PJ Córdoba salieron a diferenciarse, como siempre se ha hecho, por supuesto, desde el cordobesismo, de la posibilidad de esa candidatura, ¿no? Entonces también hay que pensar en las disputas que se dan primero en los PJ provinciales, ¿no? Y cómo pesan quienes están allí gestionando esos partidos, ¿no? Córdoba me parece que es un claro ejemplo de cómo la línea cordobesista, que bueno, primero tuvo a José Manuel de la Sota como principal líder, luego se sumó Juan Schiaretti, hoy tenemos a Martín Yarlora, veremos cómo va construyendo su liderazgo a partir de esta nueva gestión. Un PJ cordobés que ha construido, ha desarrollado su actuación en el partido desde la gestión, siempre desde la gestión, ¿no? Nunca fuera de la provincia. Entonces también es muy interesante pensarlo y cómo a nivel nacional el PJ tiene otro desarrollo. No necesariamente quien presida ese aparato partidario gestiona o es presidente. Sí pasó, bueno, o pasó cuando estaba Alberto Fernández, por supuesto, hasta ahora ahora, pero en su momento cuando era presidente y presidente de la Nación y presidente del PJ Nacional. ¿Por qué habría de interesarle ahora sí a Cristina el PJ? Siempre lo desconoció, generó sus propios sellos, no le importó. ¿Por qué ahora sí? Bueno, esa idea de los propios sellos tiene que ver también, digo, hago un paréntesis, con la crisis de representación de los partidos políticos, ¿no? En el momento en el que los partidos políticos dejaron de ser representativos de las diferentes miradas de la ciudadanía, ¿no? Y hubo que pensar en coaliciones de partidos y si vamos al PJ, ya sea a nivel nacional o a niveles provinciales, no necesariamente hubo una línea, sino que siempre hubo muchísimas disputas y hay que pensar más bien cuáles eran las estrategias que se armaban articuladamente en esos PJ o por fuera de los PJ también, ¿no? Claro, eran estrategias electorales, en realidad. Estrategias electorales. Es interesante pensar por qué Cristina ahora decide presentarse al PJ, siendo que, bueno, es muy novedoso porque hace mucho tiempo que no vemos, o que si Quintela no se baja de esa candidatura, esa posible candidatura, si no se baja, bueno, vamos a ver, bueno, si hay competencia. Eso no pasa hace muchísimo tiempo, sería muy novedoso que en el aparato partidario del peronismo eso sucediera, ¿no? Si ya es novedoso que no salgan detrás de la decisión de ella sin cuestionarla. Digo, generalmente Cristina tomó una decisión y por detrás se encolumnaba el PJ o el sello que estuviera en ese momento. Ahora no pasó eso.
Bueno, sí, hay que ver, depende no, con quiénes no pasó. Digo, hay que mirar bien, como digo, o sea, el cordobesismo no está de acuerdo con esa candidatura. Veremos qué pasa luego, qué va pasando, pero me parece que hay también oposiciones provinciales peronistas que no necesariamente van a aceptar tan tranquilamente ese liderazgo de Cristina, ¿no? Y con relación a los otros partidos tradicionales, ¿no? Que vos decías, para también cerrar, esa crisis de representatividad. También la UCR está quedando, digamos, así como en evidencia en los últimos procesos electorales, siendo como un convidado ahí de piedra del PRO, ¿no? Sí. Y ahora también, si se quiere, virando y prestando acuerdos para La Libertad Avanza. ¿Cómo se puede leer esa crisis también hacia el interior de UCR? Sí, digamos que esa crisis de representación de los partidos políticos no solamente se dio en relación a la ciudadanía, sino hacia adentro de los mismos partidos políticos, y por eso la fragmentación, la diversidad de coaliciones políticas. En el caso de la Unión Cívica Radical, fue claramente un momento bisagra cuando salieron con el PRO en el 2015 para la candidatura presidencial y fueron gobierno junto al PRO en Cambiemos. Y bueno, ahí me parece que ahí empezó un proceso quizás de contaminación más del PRO hacia el UCR que viceversa, de ciertas maneras de mirar la política, de hacer estrategia, y hoy vemos que quizás aquellos y aquellas radicales que son más institucionalistas muchas veces parecen ser una minoría, ¿no? Parecen ser, no digo que lo sean, ¿no? Estamos hablando de los partidos y quienes ocupan cargos públicos. A mí me interesaba, como para cerrar también, pensar en la reforma del 94, porque estamos hablando constantemente de la crisis de representación respecto de la ciudadanía y en los partidos políticos. Y entonces es posible pensar en una crisis institucional, ¿no? Que en la reforma del 94, o la posibilidad de que esa reforma sucediera, tuvo que ver con que la institucionalidad, a pesar de las críticas del gobierno Menem y demás, hubo posibilidad de acuerdos, de conciliación en torno a principios agregados a la Constitución Nacional que tenemos hoy en día, hasta hoy en día, que es muy difícil pensar en la actualidad, ¿no? Hay tanta fragmentación y tampoco es tan claro, digamos, cómo va a votar un diputado radical o una senadora radical. Muchas veces dudamos y eso quizás hace 30 años atrás no era tan así. Sí, más pensando en temas como jubilaciones y universidades. Exacto. Temas muy... Nos tenemos que ir. Nos están ya indicando con la música. Que se terminó. Sí. Muchísimas gracias, Carla Romano Roth, por tus aportes. Les decimos que pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 por UniTV, también en las redes oficiales de periodistas. Agradecemos a Erika Fecia por el peinado, a Pia Forconi por el maquillaje y a Lilou por la indumentaria. Muchísimas gracias. Buena semana.